Bueno, entonces la toxoplasmosis dentro del síndrome de Doge es producido por el Toxoplasma gondii, aquí lo observamos en la pantalla. Es un microorganismo que puede ser también de tipo intracelular y que presenta un complejo apical, que son estas puntas, que le permite, por supuesto, internalizarse en las células. Tenemos entonces diferentes estadios infecciosos, ¿sí? Tenemos el ooquiste, que es aquel quiste que va a ser la forma de transmisión en la gestante para que ella pueda adquirir el toxoplasma. Tenemos el quiste tisular, que son otro estadio del toxoplasma a nivel de los tejidos en diferentes huéspedes. Y tenemos el taquizoito o endozoito, que es aquel que indica fase proliferación rápida, ¿sí? Y ayuda, por supuesto, a la infección y destrucción celular o tisular, debido a que este puede ingresar a diferentes células en diferentes tejidos por este complejo apical que se encuentra dentro de la estructura del taquizoito. Además, el taquizoito es el que va a estar viajando por sangre durante en la gestante y que va a atravesar placenta para infectar, por supuesto, al feto. Entonces, hablando de esa toxoplasmosis, aquí encontramos la estructura del taquizoito, que es la forma infectante para el feto. Hablando de esa toxoplasmosis fetal, ¿cómo es que el feto adquiere ese parásito? Normalmente es transmitido desde la gestante al feto mediante la placenta. El parásito es capaz de atravesar placenta e invadir los tejidos del feto. Pero ¿cómo es que la gestante adquiere ese microorganismo para que puedas infectar al feto? Entonces hay diferentes formas. La primera es a través del huésped definitivo, que es el gato, cuando está en contacto, por ejemplo, con heces contaminadas con ooquistes, ¿sí? O, por ejemplo, con la ingesta de carnes de diferentes animales que son huéspedes intermediarios y que en sus tejidos, en sus músculos presentan quistes, ¿sí? O, por ejemplo, contaminación con aguas y alimentos del suelo que han estado en contacto con esos ooquistes esporulados. Al ingresar cada una, digamos, ya sea el quiste por medio de los alimentos de carne de res, por ejemplo, o los ooquistes por medio del medio ambiente o a través de la materia fecal del gato, esto madura y va a liberar, por supuesto, el taquizoito, que es el que va a viajar por sangre y va a atravesar placenta para infectar al feto. Entonces aquí tenemos que la transmisión del feto, ¿sí? O la transmisión al feto, pues se realiza a través de la placenta. ¿Listo? Entonces, en relación a la gravedad que puede generar esta infección en el feto, normalmente si la adquiere en el primer trimestre o en el segundo trimestre, el embrión o el feto, pues puede provocar pérdidas fetales o muerte intrauterina. Ya si esa infección el feto la adquiere en el último trimestre, no va a generar tanta gravedad, pero sí puede inducir a un parto prematuro. Normalmente ocurre una prima infección en esta toxoplasmosis congénita y solo ocurre la infección una sola vez. ¿Y eso a qué se debe? Pues porque la gestante o la madre puede presentar inmunidad antitoxoplasmosis de memoria, ¿sí? Y esto puede impedir que haya un paso transplacentario al microorganismo en caso de que haya una reinfección. Por ende, pues la transmisión congénita solamente se puede producir una sola vez en la vida. Con referente a la respuesta inmunológica, pues tenemos por supuesto que todos estos elementos, tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa, pues va a participar eh, para contrarrestar la infección. Por supuesto, la innata es la primera que aparece, limita la replicación de esos taquizoitos. Van a participar diferentes tipos de interleuquinas que van a modular esa respuesta innata, por ejemplo, como la interleuquina 2, la interleuquina 12, algunas que son producidas, por ejemplo, por las
células helper tipo 1, que son interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina, aparte de la 2 y la 12, está la 15 y la 18, y por supuesto el interferón y el factor de necrosis tumoral. Recuerden que el interferón y el factor de necrosis tumoral participa en la activación de macrófagos en la respuesta, en este tipo de respuesta, y dentro de esos macrófagos van a estar activos las especies ROS, ROS, que es especies reactivas de oxígeno, que van a ayudar a destruir esos microorganismos intracelulares. ¿Mm? Bueno, en relación a la respuesta celular, recordemos que participan los linfocitos T, principalmente CD4, que son los mismos helper y que tenemos la subpoblación TH1 y TH2. La TH1, recuerden que ayuda por medio de esas interleuquinas proinflamatorias a activar los linfocitos CD8 generando una respuesta celular. Si los helper 2 se activan por medio de sus interleuquinas, activan los linfocitos B para la producción de anticuerpos y generando así una respuesta humoral. Aquí tenemos los anticuerpos tipo IgM, A y G. Los M son los primeros en aparecer durante la primera semana, por supuesto, post-infección. Los A van a aparecer de forma simultánea con los N, pero son los primeros en desaparecer, así como nos muestra obviamente la figura. Y tenemos los G que aparecen durante la segunda semana post-infección. Por supuesto, la toxoplasmosis congénita es bastante grave, ¿sí? Puede generar a nivel del recién nacido cierto tipo de patología, cierto tipo de afecciones. Una de ellas, la más compleja, es la tetra de Sabin, en donde encontramos hidrocefalia, corioretinitis, que es la inflamación del coroides y de la retina, y por supuesto esas calcificaciones intracraneales, que es esa acumulación y precipitación de ciertos minerales como el calcio, entre otros, conllevando a una afección del sistema neurológico, provocando convulsiones en el recién nacido. Dentro de ellas, pues, por ejemplo, encontramos principalmente la corioretinitis en un 94% de esos recién nacidos. Siguen alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, calcificaciones, convulsiones, anemia, hidrocefalia, ictericia, esplenomegalia, que recordemos que es el agrandamiento e inflamación del vaso órgano, la linfadenopatía, que es inflamación de los ganglios linfáticos, microcefalia, cataratas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, otros elementos también que son altamente comunes, sobre todo la esplenomegalia, en un 90%, o en agrandamiento e inflamación del vaso, del vaso órgano. En relación al diagnóstico y tratamiento. En el diagnóstico podemos primero, dentro del laboratorio, realizar un diagnóstico indirecto que conlleva a un estudio serológico de diferentes tipos de anticuerpos, de ahí el nombre de diagnóstico indirecto. Dentro de la IgG podemos hacer determinación de IgG por diferentes pruebas, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar cuáles pueden ser esas pruebas, aparte, por supuesto, de la ELISA, ¿sí? Entonces, si encontramos, por ejemplo, a nivel prenatal, una prueba negativa, pues puede estar en riesgo en caso de que haya sospecha de toxoplasmosis o sintomatología. Puede estar en riesgo porque indica que no hay memoria, ¿sí? No hay anticuerpos de protección. Si está positivo, pues ahí indica protección en este caso. Podemos encontrar una primoinfección, ¿sí? Si existe una seroconversión de esa inmunoglobulina G casi 3 veces, ¿sí? Entre una medición y otra durante 3 semanas. Entonces, es importante esos cambios de la IgG. Si hay un incremento entre la primera y la segunda medición, podríamos estar hablando de una primo infección. También, por supuesto, determinamos la prueba de avidez en el laboratorio, que indica esa fuerza entre ese anticuerpo y, por supuesto, los antígenos. Si hay una alta avidez, ¿sí? Quiere decir que hay una infección antigua, más o menos de 3 a 4 meses anteriores, y que significa que son anticuerpos de memoria. Y por eso mismo se genera esa
esa alta avidez, esa alta afinidad. Si hay una baja afinidad, pues esos son anticuerpos que están recientemente producidos y que indica infección también reciente. ¿Mm? También podemos determinar la IgM, la IgA y la IgG. A nivel postnatal tiene una alta relevancia y confirma, por supuesto, el diagnóstico de la toxoplasmosis en el recién nacido. Pero recuerden que la IgA es la que se desaparece antes de la IgM. Dentro de los diagnósticos directos, como su nombre le indica, pues es determinar la presencia de ese parásito pues en el paciente. ¿Y cómo vamos a determinar, por ejemplo, en el caso del ADN Toxoplasma gondii? Pues utilizamos diagnóstico molecular por medio de la PCR, y aquí están las diferentes muestras que podemos utilizar: sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, hasta la misma placenta, entre otros. Y a nivel, por ejemplo, el recién nacido, pues aquí están las mismas pruebas, pero principalmente sangre, líquido cefalorraquídeo y orina. También podremos hacer la determinación de cultivo celular para el aislamiento de ese toxoplasma, y por supuesto también podemos hacer, a partir de obtención de placenta y otros tejidos, podemos hacer coloraciones, tinciones y evidenciarlas por medio de microscopía electrónica la presencia de esas estructuras parasitarias. ¿Qué otras pruebas nos puede servir aparte de la ELISA para determinar anticuerpos? Aglutinación directa, la ISAGA, ¿sí? Que es la ISAGA viene siendo la prueba de inmunocaptura para determinar anticuerpos IgM e IgA. Pruebas con partículas de látex, por ejemplo, para determinar anticuerpos; inmunofluorescencia indirecta también para determinar anticuerpos; y hemaglutinación indirecta, en donde utilizamos como base glóbulos rojos